bienvenidos y muchísimas gracias por la asistencia. Es una pena que haya coincidido esta tarde con otro evento y se haya repartido el público, pero bueno. Yo soy María José Gámez, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella y bueno, quería también agradecer al Ayuntamiento de Marbella, a la Delegación de Cultura y a la de Igualdad por cedernos este espacio para las conferencias. La asociación está formada por mujeres de titulación académica. Los objetivos que tenemos son el empoderamiento de la mujer a través de unos salarios justos, una igualdad social, una formación continua y una ayuda entre todas las mujeres del entorno que lo necesitemos. Pertenecemos a la Federación Nacional de Mujeres Universitarias, a la Europea y a la Internacional. Al mismo tiempo también formamos parte de Naciones Unidas, con voz, no con voto, y también pertenecemos a la UNESCO con proyectos culturales. En la parte cultural nuestra, nosotros nos dedicamos a hacer seminarios, tertulias literarias, conferencias, en fin, una serie de actividades todas en esta línea. Y en la guía social tenemos becas de estudio que concedemos a niñas de Marbella y San Pedro de Alcántara que tienen buenos expedientes académicos y necesitan un poco de ayuda económica. Este año hemos concedido 7 becas y ya llevamos un total de 37. Bueno, les voy a dejar ya con Julio, que es el que va a presentar a Alfredo. Buenas noches a todos y a todas, todas y a todos. Tengo el inmenso placer de presentar a mi buen amigo y colega, el profesor Alfredo Nelo Albañil. Leonés, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid y asimismo doctor en Ciencias por la Universidad de León. En la actualidad es profesor emérito especial en la Universidad de León. Llegado a esta universidad como profesor de Química durante 35 años, ha impartido docencia en asignaturas de las facultades de Veterinaria y Biología, participando en las diversas titulaciones que se cursan en cada facultad. Asimismo, ha desarrollado una labor investigadora fundamentalmente en el área de la química farmacéutica, publicando más de 50 artículos en revistas científicas en el ámbito internacional. Ha actuado como referee de varias revistas científicas internacionales. También ha dirigido varias tesis doctorales, todas con resultado de sobresaliente cum laude. Ha ejercido docencia e investigación durante años en la Universidad de Montpellier, Francia, con la categoría de Maître de Conférence y estancias más breves en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Catania, en Sicilia. Te dejo los trazos. Uy, qué bien salta Julio. Ya, bien. Bueno. Buenas tardes a todas, ya que es una asociación de mujeres, vamos a empezar siempre por ellas. En primer lugar, muchas gracias a Garbiñe, en primer lugar, y a María José, porque son las artífices de que lleguemos hoy a esta conferencia. Esto que parece tan sencillo ha llevado bastante tiempo el fraguarlo. Y esta gente, tanto Garbiñe como María José, que ahora es la presidenta de la asociación, junto con otras compañeras, pues trabajan casi
constantemente, me llegan correos a las 8:30 de la mañana, a las 8:30 de la noche, se ve que están todo el día, como se suele decir, cavilando en beneficio de la sociedad. Bien, dicho esto, vamos ya a empezar. La conferencia de hoy, ¿me oís bien? ¿Se oye bien? La conferencia de hoy se trata, vamos a ver de qué manera me pongo cómodo para que, a ver, ¿y si apago esto, me oís? No. Por lo tanto, bien, la idea de hoy es hablar de ¿Funciona el puntero? Es que... No, pero... Tiene que ir... ¿Que no se funciona el puntero? Que confíe en el sitio donde lo daba, siempre había ido y siempre había funcionado. El proyecto. ¿Sí? Ahora hay que ponerlo en tamaño grande. Presentación. En presentación. Bueno, pues parece ser que la electrónica no se ha puesto en nuestro camino. Bueno, como digo, el título de la conferencia es ¿Cómo influye la ciencia en nuestras vidas? Y voy a comentar la parte positiva de la ciencia, porque cuando hablamos de ciencia, no sé por qué la gente se le ponen los pelos de punta, o algo parecido. O sea, cuando he hablado con la gente de temas de ciencia, me dicen, pero es que la ciencia nos está causando muchos problemas. Bueno, como yo he comentado, he respondido a esta gente que me dice estas cosas, efectivamente algún problema ha creado, pero vamos a ver la parte positiva. La parte positiva es enormemente grande, la parte negativa es muy pequeña, aunque se podría dar otra conferencia sobre la parte negativa de la ciencia, pero esa no la voy a dar yo. Y menos hoy. Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo los grandes avances del finales del siglo XIX y todo el siglo XX que podemos ver ahí han sido inmensos en temas como salud, alimentación, fitosanitarios, en fin, todos esos y muchos más, y que han dado como resultado la llegada del hombre a la Luna. Evidentemente, en estos 100 o 150 años se ha avanzado más que en todo el resto de la humanidad. Entre otras cosas, nunca se había llegado a la Luna. Y ahora ha sido posible, se ha celebrado hace muy poco el 50 aniversario. Vamos a comenzar hablando de cómo aumenta la esperanza de vida con los avances científicos. Durante el Imperio Romano, la esperanza de vida era 25 o 30 años. O sea, esto está constatado. O sea, hombre, yo no vivía en el Imperio Romano, obviamente, pero me lo han contado y me lo he creído. Entonces, en el Imperio Romano, la esperanza de vida 25 o 30 años, en 1900 en España eran 35 años. Eso no significa que no hubiera nadie que llegara a los 80 años. Todo el mundo recuerda que en su pueblo había un viejo de 80 años, pero solo había uno. Y llegaba muy malito. El problema era que la mortalidad infantil era tremenda, con lo cual la edad media era bajísima. Pero bueno, luego por el camino se moría todo el mundo. Una infección, un corte, una apendicitis, en fin, cualquier cosa, el cólico miserere le llamaban, cualquier cosa te llevaba a la tumba. Bien, hoy día en España, con datos de 1918, no están atrasados, la esperanza de vida es de, en los hombres, 80,52 años, las mujeres siempre 5 años más, enhorabuena, 85,89. En 2030 se prevé que las mujeres lleguen a los 88,1 y los hombres siempre 5 años menos, 83,5. Como he dicho antes, en los últimos 100 años la esperanza de vida se ha multiplicado por 2,3 aproximadamente.
además de haberse aumentado la esperanza de vida, la calidad de vida ha aumentado, no sé por qué número habría que multiplicarlo, pero probablemente por un 230. Todos sabemos que Felipe II padecía de gota. Desde los 35 años padecía de gota y lo más que podían hacer, siendo rey, era transportarle en una silla, pero los dolores no se los quitaba nadie. Hoy cualquier ciudadano, sin necesidad de ser rey, y simplemente siempre un ciudadano, tiene acceso a una pastilla que le quita el dolor y encima gratuitamente. Fijaros, solo el hecho de quitar los dolores de la gota. Vamos, como poner un ejemplo. O sea, que como he dicho, no solo hemos aumentado en el número de años, sino también la calidad de vida. Podríamos hablar de infinidad de ejemplos, pero no es el caso. Vamos a empezar a ver cuáles han sido algunos de los hitos o de los grandes avances que han conseguido esta mejora de la calidad de vida y el aumento. Uno de ellos ha sido la cloración del agua. Evidentemente, los romanos ya sabían, los romanos en la antigüedad se sabía que si yo envenenaba el agua de una ciudad era un método de guerra, hoy día se llama la guerra química, porque yo conseguía ganar una batalla simplemente envenenando el agua de las ciudades. Bien, desde el punto de vista positivo, la traída de aguas, las traídas de aguas de las ciudades se hicieron, pero no se tuvo en cuenta que esa agua se podía contaminar. Concretamente, en 1835, en la red de agua de Londres se introdujo el cólera y ocasionó 15.000 muertos. Ocasionó 15.000 muertos, solo por la contaminación de las aguas. Bien, el problema se resolvió cuando en 1807 Davy descubrió el cloro. El cloro es un elemento químico, químicamente se describe como Cl2, entonces lo descubrió, fabricó cloro. El cloro es un elemento muy pernicioso, de hecho, dentro de la guerra química, uno de los primeros elementos que se utilizó también fue el cloro. El cloro es un gas, se difundía cuando el viento soplaba en contra del enemigo, se invadían con nubes de cloro y se cargaban a todos los que pillaban por delante. Este es uno de los usos negativos de la química. Bien, en este caso el positivo es que se empezó a clorar el agua a partir de 1855 con la consiguiente eliminación de las epidemias y la mortalidad infantil. La mortalidad infantil era muy típica, las infecciones intestinales por estar el agua contaminada. Las madres, en toda su buena voluntad, servían el agua. Yo recuerdo que en mi casa, para los niños, servían el agua. Ahora no sé lo que hay que hacer, supongo que habrá algo parecido, pero ya no hay miedo porque realmente con la potabilización del agua es suficiente. Está demostrado que solo con la cloración del agua la esperanza de vida aumentó un 50%. Como he dicho, esto hizo descender el número de muertes infantiles tremendamente y las epidemias, la transmisión de epidemias, como la del cólera que vimos antes. Bien, otro de los grandes inventos de la humanidad, de hecho, se dice que es de los 10 mejores inventos que ha habido en la humanidad, junto con la bombilla, es la aspirina. La aspirina la sintetizó en 1897 un químico llamado Felix Hoffmann, que trabajaba en la empresa Bayer. La empresa Bayer se dedicaba a hacer tintes para la ropa y se encontró con que algún componente que se utilizaba tenía propiedades analgésicas. Y bueno, desarrollando el producto consiguieron la aspirina, es el ácido acetilsalicílico, y todos conocemos la aspirina, es uno de los 10 medicamentos más utilizados en el mundo. Hoy día se consumen 5.500 toneladas al año. Y os diré como curiosidad que todas ellas se fabrican en Asturias. En Sama de Langreo tiene Bayer la fábrica de ácido acetilsalicílico para todo el mundo. Para todo el mundo. Bien, vamos a ver la famosa historia y la extraordinaria historia del descubrimiento de los antibióticos. Fleming, en 1928, vino de vacaciones, el 29 de septiembre, vino de su mes de vacaciones y
se incorporó al Hospital St. Mary de Londres y se encontró con que había dejado unas placas Petri, las había dejado una serie de placas Petri olvidadas, y al recoger el laboratorio, tenía que haberlo hecho antes de marchar de vacaciones, pero bueno, al recoger el laboratorio se encontró con que había unas placas que tenían unos pocillos, como aparecen abajo, tenían unos puntitos blancos, que era un moho, y alrededor del moho no crecía ningún microorganismo. Ese halo negro indica que los microorganismos que están alrededor de ese moho no crecen. Bueno, cualquier persona hubiera tirado la placa, igual que hemos tirado muchas veces un paquete de pan Bimbo que aparece en la nevera con moho. Se nos olvida un paquete en la nevera, tiene moho, lo tiramos. Pues es lo mismo que le pasó a Fleming. Sin embargo, él interpretó que ahí estaba pasando algo interesante. Lo interesante era que si esos hongos evitaban el crecimiento de bacterias, pues vamos a suministrar esos hongos a los enfermos y evitaremos que esas bacterias se crezcan en ese ser vivo y le curaremos la enfermedad. Ese fue el razonamiento que hizo y efectivamente acertó. La historia dice que lo encontró por casualidad. Evidentemente la casualidad fue encontrar la placa, pero la genialidad fue interpretar lo que estaba pasando ahí. Como digo, cualquier otra persona lo hubiera tirado y no hubiera pasado. Bien, el problema es que el hongo producía cantidades extraordinariamente pequeñas. Es decir, yo podía suministrar el hongo, pero hacía falta kilos y kilos para que el efecto antibiótico tuviera efecto. Ahí intervino la química. La química generalmente una de las labores que tiene es esa. Es decir, vamos a ver cuál es el producto que interesa, la molécula que interesa, y la vamos a extraer. La vamos a extraer, la vamos a concentrar y te la vamos a suministrar en una pastilla o en este caso en un polvo. Bien, pues entonces intervinieron, porque este proceso fue muy complicado. Eso ya Fleming no lo supo hacer, porque ahí intervenían una serie de procesos químicos muy complicados y se los cedieron a los químicos Florey y Chain y Florey. Eran dos químicos de la Universidad de Oxford y se tiraron varios años estudiando el proceso de producción del hongo. Es decir, la idea era producir el hongo en cantidades importantes por fermentación. Una vez que el hongo estaba producido, había que extraer la materia interesante, el antibiótico. Y eso tenía inconvenientes químicos, como digo. Lo desarrollaron en Oxford, pero resulta que en aquel momento se estaba produciendo la guerra mundial y los americanos tenían necesidad urgente de conseguir el antibiótico en cantidades industriales. Entonces se los llevaron a Estados Unidos, a Chain y a Florey, les pusieron medios a su disposición y estos hombres inmediatamente fabricaron en cantidades industriales los antibióticos. En el año 43 ya se generalizó el uso del antibiótico. De hecho, los heridos de la batalla de Normandía ya fueron tratados con penicilina. Estos tres científicos, Fleming, Chain y Florey, en 1945 recibieron el Premio Nobel de Química, desde luego muy bien reconocido. Aquí pongo un esquema químico. Esto es como se escribe la química. La química tiene un lenguaje como la música, veis que se escribe con una serie de símbolos. Entonces lo de arriba es la penicilina G, que fue la penicilina que descubrió Fleming y que sintetizaron a nivel químico los Chain y Florey. A partir de ahí y a través de una serie de reacciones se producen otros antibióticos: la ampicilina, la amoxicilina y la oxacina. Seguramente cualquiera de esos tres antibióticos, o de los cuatro, todos los hemos tomado. Quiero parar un momento en el tema del antibiótico. Quiero contar una anécdota. Hay una película que se titula El tercer hombre, en la que trabaja Orson Welles, una película famosa y creo que es muy importante, en la cual el texto es de Graham Greene, una novela de Graham
Y entonces ahí el trasfondo, el protagonista se dedica a introducir penicilina en el mercado negro en Viena. La Viena después de la guerra, el tener antibióticos significaba vivir o no vivir. Ante una enfermedad, una tuberculosis o cualquier otra enfermedad infecciosa, el que tenía antibióticos se salvaba. Evidentemente eso se pagaba como fuera. Y el mercado negro ahí intervino. Entonces, repito, la película esta se basa en una persona que introduce penicilina y la adultera. No se conforma con traficar, él robaba penicilina en los hospitales militares y la adultera, con lo cual está vendiendo un producto que no tenía casi efecto. Bien, es simplemente como anécdota, porque el tema de la penicilina realmente pues, da para esto, ¿no? Puedo deciros que en el año 1954 empezó a fabricarse penicilina en España, concretamente en León. Se instaló una fábrica en el año 52, se empezó a instalar una fábrica para producir penicilina en España y le recayó en León, la ciudad que somos nosotros, y mi padre precisamente trabajó en esa empresa. Concretamente, si yo soy químico, se debe a la influencia, al efecto inductivo que decimos los químicos de los antibióticos en mi familia. Bien, vamos a pasar a otro tema, a otros fármacos. Los avances en otras medicinas, en otros fármacos, pues podemos cifrarlos de lo siguiente. En el mundo podemos afirmar que hay del orden de 30 millones de personas que sufren artritis o reumatismo, 5 millones de enfermos de corazón, 1 millón que padece Parkinson, 20 a 30 millones de desórdenes nerviosos, incontables enfermos, diabetes, epilepsia, etc. En las edades que tenemos, raro es el que no toma 1 o 2 o 3 pastillas diarias, porque alguna de esas cosas ya le ha tocado. Bueno, pues todo esto, estos grandes avances se deben al avance de los fármacos. En España, los medicamentos autorizados son 13.553 medicamentos distintos. Hay 13.553 fármacos diferentes. El gasto farmacéutico en España en 2018 son 10.170 millones de euros, solo en recetas oficiales, más luego lo que compramos para el catarro, etcétera, que no entra por la seguridad social. Evidentemente, fijaros el nivel de desarrollo que tiene la industria farmacéutica y el nivel de beneficio que esto genera a la sociedad. Vamos a comentar un poco cómo se produce un fármaco. La producción de un fármaco, mejor dicho, la investigación de un fármaco, la podemos contemplar en esta gráfica que dice que para ver cómo actúa una molécula sobre una enfermedad, la idea es que tenemos que coger 10.000 compuestos, probar 10.000 compuestos diferentes. Esas bolitas que hay ahí representan 10.000 moléculas diferentes. Entonces se prueban en el laboratorio, primero a nivel teórico, se hacen unos ensayos de laboratorio, y de 10.000 se pasan a 250. Es decir, de 10.000 se prueban, solo tienen algún efecto 2.250. El resto no valen para nada, pero hemos empleado ahí 6 años y medio y 250 millones de euros en investigación, en probar los 10.000 compuestos. Bien, de esos 250 compuestos pasamos a la fase preclínica y de esos 250 pasamos a la fase preclínica, son 250 compuestos, los probamos entran en los 6,5 de antes, pasamos a 5 compuestos que van a la fase preclínica, que dura 7 años y 900 millones de euros. Ahí ya entramos empezamos a tratar primero en animales, diferentes animales de experimentación. Cada día esto es más complicado porque tratar con animales, en fin, no se les puede hacer daño, no se les debe hacer daño. Antes se les hacían auténticas perrerías, pero el tema está complicado muchísimo, afortunadamente para los animales. Ahí nos gastamos 7 años y 900 millones. Al final llegamos a un medicamento, todavía queda 2 años de papeleo para legalizarlo. Y ahí nos gastamos 9 millones de euros. Esos no son comisiones, los 9 millones, es
gestión administrativa. Bien, al final, para llegar al fármaco final, el fármaco final que efectivamente es eficaz. Tardamos del orden de 12 años, 15 años y nos gastamos del orden de 12 millones de euros. 12 millones de euros. O sea, quiero decir con esto que esto de tomarnos una pastillita pues tiene mucha más trascendencia de lo que parece. Hay mucho trabajo, hay mucha investigación detrás de todo esto. Trabajo muy serio y además muy bien hecho. Hoy día, y afortunadamente, gracias a otro avance que es la informática, pues se ha conseguido lo que llaman química computacional. Las personas que hicieron esto, llegaron a este desarrollo, recibieron el premio Nobel hace unos años, en 2007. Estos hombres han conseguido que la molécula que yo voy a probar, esas bolitas que aparecen ahí, es la molécula química que yo voy a probar, de las 10.000 que quiero probar. En vez de probarlas en el laboratorio, las voy a probar en el ordenador. Y yo consigo ver si esa molécula va a encajar con la estructura en la que está basada la enfermedad. Esto es como si una llave entrara en una cerradura o no entrara. Es decir, para que una molécula actúe contra una enfermedad tiene que encajar perfectamente. Repito, se llama llave cerradura. Entonces, de esta manera, computacionalmente yo puedo probar muy fácilmente 10.000 moléculas. La que encaje puede pasar ya a fases de laboratorio, a fases clínicas, preclínicas, con lo cual estoy ahorrando mucho dinero y me da la opción de probar muchas moléculas. ¿De acuerdo? Esto repito, se llama química computacional. Para haceros una idea, cuando tomamos una pastilla, no nos damos cuenta de lo que estamos tomando, evidentemente. Pero yo he puesto ahí el ejemplo, el nivel técnico, el nivel de desarrollo de una pastilla hoy día es equivalente al desarrollo que ha habido del teléfono de Gila, que todos hemos usado, al teléfono móvil. Esa evolución la entendemos, la vemos. Bueno, pues en los fármacos esa evolución ha ocurrido igual. Lo que pasa es que la pastilla externamente pues no nos parece que haya ninguna diferencia con la de hace 50 años. Gracias a esa evolución podemos tener sanidad y evitar muchas enfermedades. Vamos a pasar. La sanidad animal es un tema muy importante. Parece que no. Los animales están tratados, están muy tratados, están muy medicados, igual que nosotros. Si no se medicaran los animales, podría ocurrir lo siguiente. Se perdería el 47% del bovino, 35% del porcino, 22% del ovino, 20% del aviar. Hace poco hemos oído, recientemente, no hace 2 o 3 años, la peste aviar o la peste porcina. La peste porcina destruía toda la cabaña de cerdos de un país. Y la peste aviar, recuerdo hace poco que tuvieron que cargarse todas las aves de Holanda. Todos, desaparecer. Bien, pues gracias a los fármacos en la aplicación animal o veterinaria, conseguimos que la rentabilidad de los ganaderos se aproxime al beneficio. Y además conseguimos otro efecto extraordinariamente importante, y es que las enfermedades de los animales se transmiten al hombre inmediatamente, con lo cual hay que tener la barrera de cuidado de los animales, porque si no nos va a afectar a nosotros. Vamos a hablar ahora de un tema que también es muy interesante y además muy bonito, el tema de la perfumería y la cosmética. También ahí ha habido grandes avances desde el punto de vista químico. La industria de la perfumería se conoce desde muy antiguo. Los griegos, los egipcios utilizaban perfumes, normalmente extractos de plantas, pero en 1911 dos químicos, cuyos nombres aparecen ahí, fabrican una crema a base de cera de oveja. Cera de oveja se llama lanolina. Entonces fabrican una emulsión para el tratado de la piel, para hidratar la piel, y le llaman cosmético. Y además lo presentan como un producto de belleza. Ahí se introduce el concepto nuevo de la cosmética. Estos hombres fueron los fundadores de Nivea, de la famosa Nivea. La llamaron Nivea porque era blanca, totalmente blanca, entonces le aproximaron el nombre de la nieve.
Como digo, fueron los inventores de la Nivea, que como todos sabemos es uno de los grandes inventos de este siglo. En España hoy día la industria farmacéutica y cosmética factura cerca de 7.000 millones de euros y el consumo per cápita es de 150 euros al año en España. En esta época, en la época de la introducción de la Nivea, coincidió la introducción de los conceptos publicitarios. Entonces estos hombres fueron hábiles y diseñaron, utilizaron diseñadores para introducir sus productos, la verdad que con mucha imaginación y muy bonitos, y bueno, ha perdurado hasta nuestros días la famosa caja azul de Nivea. Otro de los avances de la cosmética, que también introdujo Nivea fue la crema protectora, la crema solar protectora. Es otro gran invento, porque efectivamente las quemaduras en la piel ahora se sabe que son cancerígenas, antes no se sabía, y simplemente con una protección de una crema y gracias a una serie de productos químicos que nos protegen de los rayos ultravioletas, que son los nocivos, pues conseguimos que podamos estar tranquilos en la playa. Bien, ahora vamos a hablar de la famosa Marie Curie, Madame Curie. Esta mujer fue la que inventó la radioactividad. Esta mujer merece una conferencia ella sola, de hecho yo la he dado algunas veces, porque es una mujer extraordinaria como mujer y como científica. Esta mujer recibió 2 premios Nobel. Solo hay 4 personas en el mundo que hayan recibido 2 premios Nobel. Recibió el premio Nobel de Física en 1903 junto con su marido y el premio Nobel de Química, ella sola, por el descubrimiento del polonio y del radio. El polonio se puso el nombre en honor a que ella era polaca, entonces por eso se le puso el nombre de polonio. Esta mujer murió a los 66 años debido a la radiación producida por los elementos radioactivos. Ella descubrió la radioactividad, pero no se dio cuenta de que la radioactividad mataba. Entonces ella fue víctima precisamente de sus investigaciones. Bien, uno de los efectos de la radiación es la radioterapia. Hay muchos, también sería objeto de otra conferencia, pero solo decir que como efecto positivo es la radioterapia. La radioterapia que hoy día se utiliza con efectos muy positivos sobre el cáncer. Lo voy a decir con la boca pequeña, pero uno de los efectos de la radioactividad es también la bomba atómica, pero eso lo voy a pasar muy por encima. Esta señora, Madame Curie, fue la primera doctora en ciencias, profesora de la Sorbona. Fue la primera en recibir 2 premios Nobel y fue la primera mujer en reposar en el panteón de personas ilustres de París. Solo hay 4 mujeres enterradas en el panteón. Hay 70 y tantos hombres, está Victor Hugo, está Zola, los grandes hombres de Francia, y como digo, solo 4 mujeres, la primera de ellas fue Madame Curie. Bueno, aquí cuento un poco la historia. Primero se enterró con su marido murió joven, su marido era investigador con ella, tuvo el premio Nobel junto con ella, murió en un accidente le pilló un carromato de la época, le pilló y murió joven y fue enterrado en un cementerio de París y después ella también, y posteriormente en el 95 juntos fueron al panteón. La familia Curie recibieron 5 premios Nobel en 2 generaciones, entre ella y su hija, entre ella su marido y su hija, 5 premios Nobel. De física, Pierre Curie, este era el marido de Madame Curie, física también Madame Curie, los 2 a la vez, química Marie Curie, química Irene Curie, la hija, y su marido Frédéric Joliot. 5 premios Nobel en 2 generaciones. Para comparar, diré que en España ha habido 6 premios Nobel durante toda la historia de España y 2 de ciencias, solo 2 de ciencias, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Bien, vamos a comentar un poco qué pasa o qué influencia tiene la ciencia en la cocina, porque también está presente.
y de una manera positiva. Evidentemente, también cuando hablamos, hay un dicho negativo que es esto tiene química. Cuando decimos esto tiene química, pueden ser dos cosas. Una buena, cuando entre dos personas hay química, eso es bueno. Cuando la comida tiene química, eso es malo. Ninguna de las dos cosas es verdad. Bien, entonces vamos a ver. La ciencia, cuando hablo de la ciencia, hablo de todas las ciencias, porque evidentemente me estoy refiriendo mucho a la química. Yo soy químico, pero bueno, porque sé de lo que más sé, pero la física, las matemáticas, cualquier otra ciencia, y las ingenierías, las técnicas, las ingenierías también han influido extraordinariamente. No quiero llevar el asco a mi sardina porque sería muy ingenuo. Bien, digo que la ciencia aporta a la cocina el conocimiento a nivel molecular de los procesos y las transformaciones. Uno de los aciertos de Ferran Adrià, ahí tenemos a Ferran Adrià recibiendo el doctor honoris causa de la Universidad de Barcelona. Después ha recibido varios doctoros honoris causa de otras universidades extranjeras. Pues uno de los aciertos de Ferran Adrià ha sido el introducir métodos químicos o métodos que se utilizaban en química para cocinar sus alimentos. Aparte de la genialidad de sus platos, a través del conocimiento de los procesos, de lo que pasaba ahí, pudo avanzar. Voy a comentaros esta comida que tenemos aquí, huevos revueltos con queso, cebolla, tal. Esta es una comida sana, natural. Esta es una cena muy frugal, todo natural. Si lo expresamos de un modo químico, diremos que esto es, primer plato, proteínas desnaturalizadas, polipéptidos, aminoácidos, polisacáridos. Bueno, no quiero continuar. Ácido oleico, E570, propiónico, E280, proteínas con isoleucina, lisina, fósforo, hierro, lactosa, caseína, ácido málico, E296, polisacáridos. Todos estos nombres que suenan tan raros y que si yo leo estos nombres en los componentes de un alimento me voy a echar a temblar, pues son los componentes de esos productos, de la manzana, de la carne, de los huevos revueltos, solo que expresados en la formulación química. Entonces, no tenemos que tener miedo cuando veamos el no sé cuántos, cuando veamos colorante, cuando veamos conservante, no tenemos que tener miedo. Estamos amparados por una serie de científicos. Cuando un producto sale al mercado, igual que comentaba con un fármaco, cuando un colorante sale al mercado, se han hecho todas las pruebas posibles. Y además se asegura que no es nocivo. Hay que creérselo, hay que creérselo. A veces cuesta creérselo, sobre todo cuando hemos tenido el caso de la listeria, y además aquí en Andalucía. Pero bueno, tenemos que asumir que fallos, interpretaciones erróneas hay alguna vez. Entonces, repito, no nos asustemos cuando veamos todos los componentes químicos, porque, repito, esto es lo que tiene una manzana, un huevo revuelto, etc. No nos asustemos. Vamos a ver que cuando cocinamos se realizan una serie de reacciones que vamos a comentar. Cuando se fríe un huevo, cuando yo introduzco el huevo en la sartén, lo primero que vemos, y lo único que vemos, es que se cuaja el huevo era líquido y pasa a sólido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la proteína, gran parte de la clara del huevo es proteína. Esa proteína que tiene esa forma entrelazada, la proteína nativa, tiene esa forma entrelazada, al poner calor se destruye. Esa estructura que se llama estructura terciaria de la proteína se destruye, se forman filamentos largos. Entonces eso hace que la estructura del huevo cambie, que pase de líquido a sólido. Con lo cual, además de eso, bueno, luego lo comentaré, también se consigue con el calentamiento la destrucción de los productos nocivos que pueden existir. Agentes patógenos como la salmonela, etc. Eso, con el calentamiento, con las elevadas temperaturas que adquiere el aceite, pues se consiguen esas dos cosas. El comer un huevo crudo, además, es muy poco apetecible. Sin embargo, un huevo frito, pues es un manjar. Es decir, el cocinar los alimentos también hace que sean mucho más apetecibles. Cuando asamos una carne,
lo que hacemos al calentar un alimento es que lo que conseguimos es que se transforman las estructuras moleculares, las proteínas se transforman, y eso hace que sean más comestibles, es decir, la carne cruda prácticamente no se puede comer, es muy dura, no es masticable. Entonces, al cocinarla con el calor, las proteínas también se deslían, se hacen más asimilables, se hace más comestible, digerible y apetecible, porque resulta que en el cocinado hay una serie de reacciones que se llaman reacciones de Maillard. Hay una serie de reacciones en las cuales reaccionan los azúcares y las proteínas. Los alimentos todos tienen azúcares, unos más que otros. Hay 20.000 azúcares, o sea, no solo cuando hablamos de azúcar estamos hablando de la sacarosa, pero hay del orden de 20 o 30 azúcares más. Entonces, bueno, cualquier alimento tiene azúcares y tiene proteínas. Al calentar reaccionan ambos compuestos y producen el dorado en los langostinos o en las gambas, en la carne o en el pan. Ese dorado y el aroma que se desprende en la cocción se deben a una serie de reacciones, como digo, que fueron descubiertas por Maillard, y es reacciones entre glúcidos y proteínas. Bien, eso son lo que digo, proteínas y azúcares al calentar, color dorado, etc. Bien, también podemos hablar de los fitosanitarios. Los fitosanitarios son unos compuestos, ¿qué es? Bueno, no da tiempo. Los fitosanitarios son los compuestos que tienen muy mala fama. Tienen muy mala fama, son lo que llaman los agricultores, le llaman los venenos. Bueno, si no fuera por los venenos que ellos llaman, y que no son venenos, luego explicaremos, para que lleguen a la cocina los alimentos con calidad, garantías sanitarias y a precios asequibles, es imprescindible tratar con productos químicos los cultivos. Y eso es inexorable. A ver, esperad que me he pasado de... Vale. Hay que darse cuenta de una cosa. La superficie dedicada a la agricultura prácticamente hoy es la misma que en 1950. Pero la población ha pasado de 2.600 a 7.500 millones de personas. ¿Cómo comemos todos? Pues evidentemente hay que optimizar las cosechas y hay que evitar la pérdida por plagas, etc. Si no se utilizaran productos para controlar las malas hierbas, las plagas y las enfermedades, se perdería la tercera parte de los alimentos. Es decir, una barra de cada 3, para poderlo interpretar más fácilmente. Una barra de cada 3 de pan habría que tirarla si no se utilizaran estos productos. Un ejemplo que es de todos conocido es que en Irlanda hubo una plaga de la patata entre 1845 y 1848 en el que murieron 2,5 millones de personas. No sé cuántos habitantes tenía Irlanda en esa época, pero no debía tener muchos más. Esto fue lo que originó, entre otras cosas, la inmigración de los irlandeses a Estados Unidos, que poblaron grandes zonas de Estados Unidos, que huyeron de la hambruna, de la muerte por hambre, originada por el tizón de la patata. En los años 1987 y 88, estamos ahí al lado, se produjeron invasiones de langostas. Ya la Biblia habla de la plaga de la langosta en Mauritania y norte de África, que asolaron los cultivos. Una nube de 100 millones de insectos cruzó el Atlántico desde África hasta la Martinica, destruyendo todo lo que pasaba por allí. Es que no nos imaginamos lo que puede ser esto. 100 millones de insectos grandes, la langosta que llaman, arruinan los cultivos de un país. Evidentemente, los habitantes de ese país padecen una hambruna inevitable. En 1948 se descubrió el DDT. La fórmula química del DDT es S y el nombre es diclorodifeniltricloretano. Bien, este hombre fue un suizo, un químico suizo, recibió el premio Nobel por tal descubrimiento. El DDT es de los elementos más denostados desde entonces, porque efectivamente la mala utilización del DDT ha ocasionado pérdida de vidas, se han contaminado los terrenos, se han contaminado las especies,
Se dice, y es verdad, que los pingüinos de la Antártida tienen DDT en su tejido adiposo. Es decir, un pingüino que nunca ha visto del DDT hasta por la cadena trófica, un pez tomó DDT, luego el pingüino comió el pez, etc. Al final es un compuesto acumulativo y que produce efectos negativos. Se le ha, digamos, relacionado como cancerígeno. No está muy seguro que sea estrictamente cancerígeno, produce otras alteraciones, efectivamente es un compuesto muy nocivo. Lo que pasa es que, bueno, como todas las cosas, en aquel momento no se sabía y resolvió grandes problemas. Gracias al DDT se evitaron millones de muertos por hambrunas, gracias al DDT la malaria desapareció en Europa y en la India se pasó de 100 millones de casos a 300.000 en el 69. Hubo 100 millones de casos de malaria en 1935 y solo 300.000 en el 69. Los que somos un poco mayores recordamos este cartel, insecticida Sorio, con DDT. Yo recuerdo que en mi casa, mi madre en el verano fumigaba con un flip-flis, le llamaban flip-flis, y era, yo creo que era DDT, para matar las moscas, para desinfectar la casa. Yo creo que era DDT, y bueno, muy tontos no hemos salido. Bueno, efectivamente, este compuesto, este producto se prohibió en 1972. La Organización Mundial de la Salud lo prohibió porque efectivamente tenía efectos muy negativos. Pero en el 2006 se autorizó con un uso restringido para manejar o para controlar la malaria en la India. Evidentemente lo que ha ocurrido ha sido que, mejor dicho, efectivamente todos los avances científicos, al principio no sabemos cuál es su trascendencia. En este caso lo que ocurrió fue que se mal utilizó, porque se utilizaron toneladas y toneladas, se propagaron toneladas y toneladas de DDT por el campo, con avionetas, etc. Se mal utilizó. Y entonces el mal uso de las cosas produce problemas. Con el tiempo se dio cuenta que aquello podía mejorarse. Hoy día los productos fitosanitarios, que se llaman, tienen unos efectos secundarios mínimos o muy pequeños y bueno, podemos confiar en ellos. Podemos comer una manzana, antes de que nos llegue una manzana a nosotros, ha pasado por varios controles de análisis de pesticidas, de herbicidas, es decir, lo podemos comer sin problema. Como digo, los controles y los productos cada día son menos agresivos, pero eso es un avance de la ciencia también. Al principio conseguimos un vehículo como lo del 600, al principio con que anduviera era suficiente. Después ya dijimos, bueno, aparte de que ande, que no nos matemos con él. Recuerdo que el Dauphin, la gente que de nuestra edad conoce el Dauphin, le llamaban el coche de las viudas. Bueno, pues primero que ande y luego que no nos matemos. A lo mejor por eso las mujeres viven más. Bueno, entonces se avanzan las cosas y conseguimos esto. Hoy día, y con esto ya termino, hoy día está muy de moda la agricultura ecológica, con lo cual, es decir, vamos a evitar el uso de pesticidas, de herbicidas. Realmente la teoría está muy bien, pero para dar de comer a esos millones de habitantes, me parece que son 7.200.000, ¿cuántos millones de habitantes? Bueno, 7 millones, no me acuerdo. El número de habitantes que dije antes, no recuerdo, para dar de comer a la humanidad no es suficiente con la química, perdón, no es suficiente con los alimentos ecológicos. Es una cosa que está muy bien y que se lo pueda permitir, pues hace muy bien. Bien, con esto termino y quiero hacer dos reflexiones antes de terminar definitivamente. Quiero hacer dos reflexiones. Primero, para llegar aquí ha habido trabajo de mucha gente. Algunos de ellos, como Fleming, como Madame Curie, como Hoffman, de aspirina, pues son reconocidos. Pero hay miles de científicos que han pasado su vida en el laboratorio. La vida en el laboratorio es muy aburrida. Dicen que es muy bonita, pero bueno, la mayoría de veces no sale nada. Que es muy dura, muy aburrida y muy mal pagada. Entonces, simplemente reconocer el número de científicos que no han pasado la historia y que han dedicado su vida en mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida.
Y otra reflexión, y esta sí que ya es la última, y con esto ya termino, es que todo esto que hemos contado es válido para nosotros, para la gente que vivimos en el primer mundo. Hay 800 millones de personas que pasan hambre. Hoy día hay 800 millones, parece mentira, ¿verdad? 800 millones de personas que no disfrutan de ninguno de estos avances. No solo no disfrutan de estos avances, sino que encima se mueren de hambre. No me cuadra estos avances, este progreso en el primer mundo y la falta absoluta, hasta el extremo de llegar a miserable, de 800 millones de personas. Y con esto sí que he terminado. Quiero que me hagáis preguntas. Me gustaría... Dime. Bueno, Dime. Sí, yo me he quedado muy interesada con el tema de la química en la cocina. En la cocina. Y entonces he pensado que los alimentos que nos vienen con su... Perdona, ¿le oís por ahí atrás? Sí. Vale. La información nutricional, y nosotros lo compramos por esa información nutricional, pero luego cuando los cocinamos esa información nutricional puede cambiar, ¿no? No. Lo decía porque como has comentado de los procesos químicos que se producen cuando se cocina... Sí, pero no cambia puede cambiar la estructura, es decir, las proteínas pasan de una estructura globular a una estructura lineal, pero no cambia, las moléculas son las mismas. Vale. Es decir, no se produce... bueno, hay una transformación, y es cuando cocinamos las cosas demasiado. En la parrilla, de hecho, ha salido a nivel que si tostamos las cosas demasiado se pueden producir unos compuestos que pueden llegar a ser cancerígenos si lo tostamos demasiado. No recuerdo ahora cómo se llama, pero puede ocurrir eso, sí. Dime. ¿Y la cocina microondas? No, el microondas no tiene ningún problema. El microondas es una energía que se le suministra, es una energía a través de unas ondas magnéticas, que lo que hacen es friccionar las moléculas de agua. Es decir, si yo meto un cacahuete en el microondas, que casi no tiene agua, no se va a calentar. Es decir, lo que hace es friccionar, le estoy dando una energía a las moléculas de agua que hay en los alimentos. La mayoría de los alimentos, cualquier alimento tiene del orden más de un 50% de agua, salvo los alimentos secos. Por ejemplo, un cacahuete o unas alubias, estos productos secos. Entonces lo que hace es friccionar, con lo cual no hay ninguna modificación química. Y las ondas magnéticas las produce la televisión también, a menor nivel, ¿de acuerdo? Más cosas. Y también, por ejemplo, yo creo que alguna vez oí que cambiaba algunos aceites, ¿no? Que cambiaban de insaturados a saturados o algo así. No. ¿O al revés? No, los aceites saturados, para pasar de saturado a insaturado, tengo que hacer un proceso químico que se llama hidrogenación. Esto en la cocina no cambia. Lo que sí puedo es quemar el aceite, es decir, si el aceite lo utilizo muchas veces o lo caliento demasiado, puedo transformar algunos compuestos en otros menos positivos, pero nunca nocivos. De todas maneras, otra de las conferencias que yo tengo, que es muy interesante, es la química en la cocina, en la que ya entramos en profundidad en colorantes, conservantes, reacciones. Cualquier cosa de estas lleva... Bueno, yo he estado 35 años hablando de esto, 4 horas diarias, y iba a decir que otros 35 años, ya no aguanto otros 35. Y además me lo paso muy bien. Más cosas. Pues los colorantes, los conservantes, los saborizantes. Si tú tomas durante todo el día varios productos que tienen todo eso, no es malo. No pasa nada. Tengo miedo, no lo compro. ¿Pero por qué les tienes miedo? Porque te lo han metido en el cuerpo, pero no hay ningún fundamento. Hace años repartieron listas que decían que el E30 no sé cuánto. Vamos a ver, la mayoría de esa información que circula es lo equivalente hoy a fake news, es decir, noticias falsas. El problema de estas cosas, mira, en la divulgación científica, una de las ventajas que tiene es que cuanto más conocimientos científicos tengamos, más podremos filtrar estas noticias. Es decir, a mí me dicen, porque es que el problema es, dicen que los colorantes son malos. ¿Quién lo dice? Es decir, nadie lo dice.
ahora decimos, lo he leído en Internet, lo he leído en YouTube. En Internet se pueden decir todas las tonterías que yo pueda, ¿entiendes? Nosotros, un científico, cuando lee algo, siempre mira quién lo ha escrito. Julio dijo antes que yo he sido referee de varias revistas científicas. Cuando se publica un artículo, lo publica un grupo de científicos, se envía a 3 o 4 personas para revisarlo. Entonces, los referees lo que solemos hacer, y cuando yo mandaba un artículo me lo corregían. Oiga, tal cosa no la entiendo, explíquemela. Ese experimento que dice usted, míremelo otra vez. Es decir, hay una revisión. Antes de que un colorante o un conservante salga al mercado, antes de que salga al mercado, se han hecho casi tantas pruebas como el fármaco. Aparte que te voy a decir una cosa, la mayoría de los colorantes y los conservantes son naturales. Otro concepto equivocado es lo de concepto natural. Ahora te lo voy a explicar. Vamos a ver. Un conservante, no sé qué número es, el E no sé cuántos es el ácido cítrico. El ácido cítrico está en los limones. Entonces, si tomo limón, está bien. Si tomo E no sé cuál, no está bien. Uno de los colorantes típicos es el pimentón. Pimentón que hemos usado toda la vida. Es un colorante y un conservante. Hoy día se llama E no sé cuántos. Lo hemos usado toda la vida. Y así te podía hablar de infinidad. Te repito, todos los colorantes y los conservantes están testados. El concepto de natural que te dije antes, hoy día decimos, es natural, y con eso significa que sea bueno. No. Los terremotos son naturales. Los volcanes son naturales. La manita faloides es natural. El cianuro es natural. Hay aguas contaminadas por arsénico. Es decir, que sea natural no es un concepto positivo, ¿de acuerdo? Y el que sea químico, tampoco, a no ser que lo hayamos testado. Yo, y con esto vamos a tener que terminar, porque me han recomendado los conserjes que terminemos. Solo te voy a hacer una pregunta. He leído de que hay unos virus actualmente que atacan a las bacterias y entonces que es en el mundo de la vamos a llamarla la ingeniería genética. Introducir en las bacterias que están produciendo algún problema en el organismo para esa especie de lanzas son virus contra bacterias. Yo no te digo más de eso porque que tampoco te puedo contar más porque no sé. Sí, efectivamente la industria farmacéutica está avanzando no solo por la vía química está muy agotada porque las moléculas ya son muy complicadas y además el problema es que los microorganismos son muy listos y se hacen resistentes, o sea, se adaptan al fármaco, lo que ha pasado con los antibióticos. Hoy día se está muriendo gente de tuberculosis porque el bacilo de Koch ha cambiado y es resistente. Entonces está yendo el tema de ingeniería genética, eso está avanzando muchísimo y una de las cosas es lo que tú dices, es modificar organismos genéticamente para que vayan a actuar sobre una enfermedad o sobre el virus o, en fin, ahí realmente los avances son impresionantes, o sea, absolutamente impresionantes. Alfredo, era la acrilamina. ¿Perdón? La acrilamina es lo que se produce cuando se calienta, la acrilamina. Es que la he buscado. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, el problema no es que haya acrilamina, el problema es la cantidad que haya. El problema de los productos es que el agua tiene arsénico, todo el agua tiene arsénico, pero ¿cuánto? Es decir, el agua de una fuente se analiza, hoy día los métodos analíticos son tan precisos que pueden detectar cualquier cosa. Toda la tabla periódica está en el agua, por ejemplo, pero si está en 0,0 ppb, partes por millón, pues me da igual, porque no va a pasar nada. Entonces la acrilamida, ¿se puede acrilamida? Sí, ¿cuánto? Hombre, si tú comes 2 kilos de asado todos los días, churruscado, pues a lo mejor dentro de 20 años, pues te pasa algo. Me parece que somos muy finos con el tema de los alimentos, pero luego fumamos cigarros, bebemos alcohol, no tenemos cuidado con el coche, entonces bueno, vamos a ver, hay que ser coherentes con todo, ¿no? Hoy ya está criminalizada la ciencia y los colorantes, conservantes, y repito, están criminalizados en abuso de todos, en abuso de todo. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, muy interesante.